Para encontrar la resistencia de un LED es necesario saber con qué voltaje se alimentará el circuito y cuáles son los valores del LED o su voltaje nominal y su corriente de él. Sabemos que hay diferentes tipos con el que podemos alimentar el circuito. Los voltajes pueden variar, pueden ser de 5 volts, 9 volts, 12 o hasta 24. Sabemos que en un circuito serie los voltajes de LED y las resistencias, como estarán conectadas en serie, los valores son distintos, pero la corriente que fluirá por el circuito será la misma. En este caso, un LED normal de 3 volts a 20 miliamperes, la corriente que necesitamos que pase por el LED es de 20 miliamperes y su voltaje que se respete que sean 3 volts. Como sabemos, en el circuito serie la corriente es la misma en el LED como en la resistencia, pero los voltajes van a ser diferentes. El voltaje total va a ser la suma entre el voltaje del LED y el voltaje de la resistencia. Entonces, para saber cuál va a ser la resistencia que ocuparemos dado el voltaje, en esta primera ocasión utilizaremos un voltaje de la fuente de 5 volts. Y para cálculo de la resistencia del circuito sería el voltaje fuente menos el voltaje LED sobre la corriente que fluirá por el circuito. En este caso serán los 5 volts de la fuente menos los 3 volts de LED sobre 0.02 amperes, que son los 20 miliamperes que recorrerán el circuito de LED. En este caso nos da una resistencia con un valor de 100 ohms, que sí se puede conseguir. Para el segundo caso podrían ser conectarlo a 12 volts, como la 12 volts de la fuente menos los 3 volts de LED entre los 20 miliamperes nos da un valor de 450 ohms. Lo que podemos conseguir aproximadamente sería una resistencia de 470 ohms. Este sería el segundo caso. Y así, si conectamos una fuente de 24 o una de 9, le restaríamos el voltaje de LED, que son los 3 volts, entre la corriente, y así sacaríamos el valor de la resistencia. Comprobar que la resistencia es la correcta al medir el voltaje que nos entrega esta fuente de 5 volts es aproximadamente 4.5, que es en los extremos del circuito. 4.5. Para comprobar que el LED tenga sus 3 volts sería medir entre sus dos patas. Okay, allá tenemos las dos patas del diodo LED y comprobamos que es 3.0.1. Y ahora comprobar la de la resistencia en las terminales de la resistencia. Y pues la resistencia 1.5, que sumados 3 más 1.4 es el voltaje total. Ahora la conexión es en serie para comprobar la corriente que pasa por el circuito, que es 16 en la escala de miliamperes, 16 miliamperes que pasan por el circuito. Cabe mencionar que la resistencia tiene 1.5 volts y es por eso que la corriente disminuye. Esto pasa porque el voltaje de la fuente es 4.5 y hay un pequeño desbalance, pero estamos en los parámetros de un diodo LED con el que puede encender y funcionar correctamente. Este va a ser el principio para hacer una lámpara LED de aproximadamente 40 LEDs
conectados en paralelo con sus respectivas resistencias para el próximo video. Ese es el siguiente proyecto que me gustaría hacer. O sea,